Gloria sea al Señor. Muy buenas tardes, mi querido y amado pueblo del Señor. Un privilegio una vez más el poder presentarme ante las cámaras de radio y televisión La Última Llamada, haciéndoles un recordatorio una vez más nuestra aplicación para que ustedes puedan sintonizar la programación que tenemos a través de la televisión digital 24 horas al día. Está disponible gratis en la tienda del Google. Ahí pueden encontrar Ministerio La Última Llamada Radio y Televisión, donde pueden bajar dicha aplicación y pueden usarla en sus tabletas y también en sus smartphones, teléfonos celulares. Así que, amados hermanos, les estamos haciendo una invitación para que puedan bajar esa aplicación. En esta preciosa tarde, yo creo que este va a ser el penúltimo segmento de esta serie escatológica que emprendimos hace 2 semanas con respecto a lo que es la cronología de eventos del fin en el libro de Apocalipsis. La semana pasada, en particular, estuvimos hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y en esta preciosa tarde daremos inicio a este tema muy controversial, el cual es titulado El Reino Milenial de Cristo. El Reino Milenial de Cristo será el tema que estaremos tocando en esta tarde. Una vez más, dicho sea de paso, este es uno de los temas, amados hermanos, que ha traído mucha controversia, especialmente en los ámbitos teológicos, y la razón por la cual este tema ha sido de mucha controversia teológicamente hablando es porque no sé si todos ustedes están informados o han podido entender los diversos puntos teológicos con respecto a lo que es la cronología del libro del Apocalipsis. Y cuando hablamos de la cronología del libro de Apocalipsis, allí es a donde entran estos diversos puntos de vista teológicos, los cuales obviamente están separados. Pero en esta tarde yo no voy a hablar de esos 3 puntos de vista, pero brevemente quiero hacer una pequeña información, un pequeño resumen, diría yo, de lo que son estos 3 diferentes puntos de vista con respecto a lo que es el milenio en particular, cuál es el tema de esta tarde, pero con respecto a lo que son los eventos finales del Apocalipsis. En estos 3 diversos puntos teológicos encontramos 3 diferentes posturas con respecto a este tema en particular. El primero de ellos es lo que se conoce como el postmileniarismo. Postmileniarismo indica, la misma palabra, el prefijo post, indica que será después del milenio. Ese es el postmileniarismo. Luego tenemos el amileniarismo. Una vez más, el prefijo a, esto indica que niega el milenio tal y como está escrito literalmente en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Dicho sea de paso, es el capítulo que vamos a estudiar en esta tarde. Entonces encontramos al amileniarismo, el cual ellos niegan de una manera rotunda de que 1000 años, los 1000 años del reino que habla el capítulo 20 del Apocalipsis, son que esos 1000 años no son literales, sino que son 1000 años. Con respecto, ellos lo que hacen es que ellos espiritualizan este término de 1000 años y lo toman como un tiempo indefinido, un largo periodo de tiempo en la cual la iglesia como tal
nosotros estamos viviendo en el milenio. Eso es lo que hace el amileniarismo. Ellos niegan de que hay un milenio literal, mas sin embargo admiten de que estamos viviendo en el milenio. Haga usted ¿cómo se llama? Saque sus propias conclusiones. Niegan el milenio literal del reinado de Cristo por 1000 años, mas sin embargo creen que estamos viviendo en el milenio, o sea, un periodo sin limitación de tiempo, un largo periodo de tiempo que nadie sabe cuándo será, y esto terminará en la segunda venida de Cristo. Muy bien, la otra postura, la otra posición a la cual quiero ser transparente en este aspecto, en el premileniarismo, allí es a donde yo entro. Yo como ministro, como predicador, como maestro de la palabra, yo entro y yo creo y me apelo a este sentido o a esta corriente teológica de lo que se llama el premileniarismo. ¿Qué quiere decir esta palabra premileniarismo? Esto significa de que nosotros creemos firmemente que la segunda venida de Cristo no tiene ninguna relación con el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, nosotros vemos los eventos escatológicos, vemos los eventos del libro de Apocalipsis, lo vemos de una manera literal. No espiritualizamos ninguno de estos eventos. Por lo tanto, vemos el reino milenial de Cristo, lo vemos tal y como la palabra lo dice. Será un reino que durará, permanecerá en esta tierra por 1000 años, donde el Señor mismo, reinará, gobernará las naciones del mundo, juntamente con su iglesia, la promesa que Él nos dio de que nosotros íbamos a reinar y a gobernar con Él. Literalmente nosotros creemos de que esa promesa que le dio a la iglesia se va a cumplir durante estos 1000 años, donde el Señor será el Rey y Señor de esta tierra. Eso es lo que nosotros conocemos o se conoce en los términos teológicos como premileniarismo. El premileniarismo también es destacado y es muy conocido en el ámbito cristiano. Es una de las 3 posiciones la cual tiene más seguidores, a la cual la mayoría del cristianismo se apela a lo que es el premileniarismo, porque también en el premileniarismo nosotros creemos, enseñamos, predicamos que el arrebatamiento de la iglesia viene antes de la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese es uno de los puntos más dogmáticos del premileniarismo, una vez más, al cual yo pertenezco, el cual yo creo, enseño, y eso es lo que ahora vamos a estar hablando. Creo que a lo mejor será necesario que pongan un estudio con respecto a estos 3 puntos teológicos, las diferencias, los pros y los contras en este particular tema. Muy bien, pueblo del Señor, en esta preciosa tarde, a todos aquellos que tengan la oportunidad de poder tomar sus escrituras, estaremos tomando el bendito y glorioso consejo de la palabra del Señor. Estaremos yéndonos para tomar base teológica. Nos iremos al capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Capítulo 20 del libro del Apocalipsis.
Ahí es donde daremos inicio. Tenemos una gran cantidad de versículos y textos bíblicos, los cuales estaremos presentando. Muy bien. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Versículo 1 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y le arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sobre él, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, una vez más, 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a los que recibieron, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, la que habían los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo una vez más 1000 años. Bendita sea la gloriosa palabra del Señor. Muy bien, amados hermanos, una vez más, un tema muy controversial en los ámbitos teológicos, en el debate de estas tres posturas, la cual mencioné al principio. Uno de los grandes retos, uno de los grandes, yo diría, problemas que el cristianismo ha presentado, en que el cristianismo hemos atravesado por estos 2 siglos de historia, ha sido el afán que el enemigo ha presentado para traer disilusión con respecto a la enseñanza, a la verdadera palabra de Dios, el afán en los cuales los falsos maestros y los falsos apóstoles, desde el principio de la iglesia primitiva, desde el principio cuando aún los apóstoles estaban vivos, la mayoría de ellos, todos estos retos, si podríamos llamarlos de tal manera, todos estos retos de interpretación bíblica y todos estos retos de interpretación teológica han existido y siempre han existido desde los principios. Tal es el caso que lo que nosotros ahora conocemos como el amelianismo y el premileniarismo, estos han sido las 2 corrientes más fuertes y más aceptadas durante estos 2000 años. ¿Y por qué estoy mencionando y estoy diciendo estos 2000 años? Simple y sencillamente, porque cuando el hombre mira hacia el futuro y puede contemplar, puede percibir, puede entender la perfecta y bendita voluntad de Dios a través o revelada a través de las Escrituras, es cuando nosotros siempre ponemos nuestra inteligencia, ponemos nuestra habilidad,
ponemos nuestro intelecto espiritual o escritural para poder discernir lo que en sí el mensaje de Dios quiere decirnos a nosotros. Y ahí es cuando muy a menudo, siempre, y yo diría casi todas las veces, que una falsa enseñanza, que una herejía se ha levantado desde el principio de la Iglesia Apostólica hasta este día, siempre y siempre ha sido el mismo factor, el mismo común denominador. Y ese ha sido el que nosotros, como seres humanos, queremos entender el mensaje divino revelado a través de la palabra, usando nuestro propio razonamiento y nuestro propio entendimiento. Ese ha sido el grave problema que el hombre ha tenido. El apóstol Pablo escribiéndole a los corintios les dice que nos dice que las cosas del Espíritu no pueden ser entendidas, no pueden ser discernidas por el hombre natural, porque lo espiritual tiene que ser discernido por lo espiritual. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere el apóstol Pablo? No podemos tener la mente de Cristo si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, por lo tanto, sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros jamás nunca podemos llegar a entender la profundidad, las riquezas y lo profundo del misterio de la palabra de Dios cuando se nos ha sido revelada. Necesitamos tener el Espíritu Santo a nuestro lado, viviendo en nosotros, siendo morada de nuestra vida, para que así nosotros podamos entender este maravilloso libro. Ahora bien, quiero dividirlo y quiero hablar con respecto a 3 diferentes puntos de vista. 3. Vamos a hablar de 3 cosas. Estaremos hablando en primer lugar de lo que fue la promesa de un reino futuro a la nación de Israel. Estaremos hablando de la promesa de un reino futuro a la nación de Israel, profetizada por los santos y benditos profetas del Antiguo Testamento, los cuales hablaron y profetizaron de un Mesías que iba a llegar a este mundo y que iba a traer liberación, libertad y salvación a la nación que el Señor mismo escogió por su propio beneplácito. En otras palabras, por su propia voluntad. El Señor les prometió a un Mesías, a un Messiah, y cuando Yahshua HaMashiach llega a esta tierra, era un cumplimiento de la primera parte en la misión de Yahshua, de Jesús, del Cristo, para el plan de Dios con el hombre. El segundo punto del reino milenario es que el Señor establecerá un reino en esta tierra, un reino de justicia mundial. Un reino de justicia mundial. El tercer punto, el tercer aspecto de esto, será de que en este reino milenial habrá una transformación
y quiero usar esta palabra, una completa transformación de lo que es el sistema ecológico, hablando de lo que es el planeta, de lo que es la Tierra, la ecología como tal en el planeta Tierra, pero también habrá un cambio fisiológico. Y cuando hablamos y hacemos estas dos distinciones, estamos hablando de que la ecología tendrá un cambio, al igual que aún el cambio fisiológico tendrá un cambio en los seres que vivirán durante este reino milenial. Habrán hombres de carne y sangre y hueso, seres humanos viviendo en este mundo por 1000 años durante ese reino. Al igual que la iglesia del Señor, los santos que el Señor un día tomó, un día vino, rescató, se los llevó con él a las bodas del Cordero durante los 7 años de la tribulación, que el mundo entero, todo aquel que rechazó la gracia, el amor y la misericordia de Dios, esos son los seres humanos que quedaron después del rapto de la iglesia, y los juicios de Dios, de una manera simultánea, los juicios de Dios comienzan a desatarse y venir a esta tierra. Cuando ese periodo de tiempo de 7 años haya clausurado, entonces Mateo 24, versículo 29 en adelante, es a donde se cumple esta profecía y esta bendita palabra. Y después de aquella gran tribulación, se aparecerá el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y ya no aparecerá para venir a proteger o a perdonar los pecados de la humanidad. En ese momento, el Hijo de Dios, ahora Él viene con poder y gloria a gobernar este mundo, el cual por los últimos 2000 años le ha rechazó su mensaje, su evangelio, rechazó su justicia, rechazó su amor y rechazó más que ninguna cosa la salvación que Él vino a proveernos en el momento que Cristo vino a esta tierra, no como el Mesías libertador, sino como el Mesías Salvador. Muy bien. Una de las razones muy importantes, esta es una de las razones muy importantes por las cuales nosotros vamos a ver estos 3 diferentes puntos. Vamos a ver cómo el Mesías, Yahshua HaMashiach, vino a este mundo. ¿Por qué? Vino a este mundo porque Él le prometió a la nación de Israel. Y ahora quiero que vayamos inmediatamente al capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Isaías, capítulo 2 del libro de Isaías. Y vamos a leer del versículo 2 en adelante. La promesa que el Señor le hizo a través de los profetas a la nación de Israel, de que iba a venir y que iba a establecer un reino en el cual Israel como nación, Israel como pueblo, iba a ser el centro de la adoración mundial, el centro de la adoración en todo el mundo conocido para ese entonces. La tercera parte de la humanidad que sobrevivió la gran tribulación, que sobrevivió los 7 años de tribulación, a esos es que ahora el Señor viene a gobernar y viene a reinar con
su iglesia, con sus santos. En otras palabras, usted y yo venimos a reinar en esos 1000 años. Capítulo 2, versículo 2 del libro de Isaías, profeta Isaías. Y acontecerá que en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bendita, bendita sea la palabra del Señor. Ahora bien, algo muy importante que cuando hablamos del reino milenario, es de suma importancia el que nosotros podamos tener este entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento en que el Señor le está haciendo una promesa a la nación de Israel. Escuchen bien, esta promesa que el Señor le hace es a la nación de Israel, no a la iglesia. La iglesia tiene promesas de Dios, tiene promesas del Señor, pero las promesas que el Señor nos dio como iglesia fueron promesas espirituales. No así a la nación de Israel. Él les prometió, les dio promesas terrenales y promesas espirituales, por supuesto, que serían cumplidas en este preciso momento, y acontecerá que en los postreros días el Señor iba a levantar, el Señor va a levantar, prometió levantarles del tronco o del retoño de Isaí, el cual está hablando de David, que el Señor iba a restaurar ese cetro, que el Señor iba a restaurar esa silla de poder, para que el reinado de Dios, el reinado del Mesías, como Señor, como Salvador, como el Yahshua HaMashiach, esperado por el pueblo de Israel. Los profetas, los antiguos profetas, a través de toda la historia de las escrituras, del Antiguo Testamento, de la Torá y de todo el Tanaj, la palabra del Señor siempre estuvo dirigida, siempre estuvo dirigida y estuvo apuntando a una persona, y esa persona era el Mesías prometido al pueblo, a la nación de Israel. El Señor tenía que cumplir esa promesa, tenía que cumplir ese mandato que él había establecido. Ahora, uno de los serios problemas que siempre hemos tenido es el hecho de que en estos puntos, o estos diversos puntos teológicos, como es el premileniarismo y el amileniarismo, es que el amileniarismo, el cual niega este reino literal de 1000 años, no solo niega el reino literal de 1000 años, sino que también esta corriente teológica o este pensamiento teológico es lo que le ha dado la fuerza y el impulso, el poderío que ahora tiene lo que nosotros hoy conocemos como la doctrina del dominianismo, o la doctrina del reino ahora, the kingdom now.
Eso es lo que se considera y se ha tomado. ¿Por qué se le llama el dominianismo o la doctrina del reemplazamiento, la doctrina del reino ahora? Lo que esto indica es que las promesas que fueron hechas a Israel, ya Israel quedó descartado, Israel quedó afuera del mapa, y ahora las promesas de Israel dicen estas gentes que tienen esta postura amelianista y postmilianista, que todas las promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel, las promesas terrenales y espirituales, esas promesas fueron transferidas a la iglesia, lo cual, mucho cuidado, ojo con esto, amados hermanos, mucho cuidado, esto es una falsa enseñanza, eso es una herejía, eso no tiene fundamentos bíblicos. Ahora, quiero comprobarles algo, quiero que nos vayamos al capítulo 10 del libro de Romanos, capítulo 10 del libro de Romanos. Este reino milenial, este reino de 1000 años en la tierra, son 1000 años literales, donde Jesús, cuando Él desciende en su segunda venida, en poder y gloria, Él viene a reinar, Él viene a gobernar este mundo con una vara de hierro. En otras palabras, Él viene a reinar como rey, como sacerdote, como señor y como príncipe a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué Él viene con una vara o con un cayado de hierro? Simple y sencillamente porque en ese tiempo, aún en ese tiempo, después de que ellos han visto el poderío y la majestad de Cristo en su segunda venida, después de que ellos han observado y ser los sobrevivientes de 7 años de tribulación como jamás nunca se había visto en la tierra, en lo que el capítulo 24 del libro de San Mateo nos habla, aún así, estas personas que ahora sobrevivieron esos 7 años de tribulación, muchos de ellos aún así no creerán y no se sujetarán al gobierno y al reino de Cristo en la tierra. Por eso es que Él viene y regirá a las naciones con vara de hierro. Ahora, la buena noticia que les tengo a ustedes, y que esa noticia también la tomo para mí, obviamente, es de que la iglesia, los santos, los redimidos de la iglesia, la novia del Cordero, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, somos nosotros los que estaremos estableciendo el orden en este reino milenario. Somos nosotros, la iglesia, como iglesia, los que estaremos no quiero usar la palabra reinando, estaremos poniendo el orden. Los 12 tronos que el Señor le prometió a sus apóstoles, escuchen bien, los 12 tronos que el Señor le prometió a sus apóstoles, Él les dijo que se iban a sentar en esos 12 tronos y que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es maravilloso. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que ver y hacer es que tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder entender los diversos tiempos y épocas en la cual el Señor habló. Le prometió al pueblo antiguo, al que le habló a través de los profetas, y les prometió un reino. Ahora, como ellos rechazaron al Mesías que el Señor Dios Todopoderoso había enviado, rechazaron a Yeshua HaMashiach, lo tuvieron por cualquier otro hombre. Es más, no solo por un hombre simple y sencillo. A él lo tuvieron por un blasfemo. Hasta el punto
que lo condenan y lo llevan a la muerte. Estaban dándole muerte al dador de la vida, estaban dándole muerte al que ellos tanto habían anhelado y esperado. Estaban dándole muerte al igual que lo hicieron con los profetas que el Señor les mandó. Esa es la razón por la cual cuando Jesús hace su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, Él se queda en las afueras de la ciudad y mira hacia la ciudad y se pone a llorar y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cómo es posible que no te has dado cuenta? ¿Cómo es posible que no hayas reconocido el día de tu visitación? De cierto te digo que jamás nunca me volverás a ver hasta que digas, hasta tiempo indefinido en el futuro. Ahora ese tiempo indefinido del futuro se está cumpliendo cuando Cristo viene en poder y gloria en su segunda venida, pone sus pies en el monte de los olivos y de allí es a donde Él comienza y establece este reino milenario. Ahora bien, vamos a continuar. La pregunta es, porque por el rechazo al Mesías, por el rechazo al Salvador del mundo, Dios desechó a Israel. Muchos herejes, muchas falsas enseñanzas, como lo es la teología del reemplazo, dicen de que el Señor rechazó a Israel y que ya Israel no existe, que nosotros somos el Israel espiritual, nosotros como iglesia. Eso es una mentira, eso no es así. El Señor hizo promesa para Israel, al igual que el Señor hizo promesas para la iglesia. Capítulo 10 del libro de Romanos, miren lo que dice, versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Precisamente lo que estaba comentando. Miren lo que dice el versículo 11. Ahora, el versículo 11 lo que está haciendo es haciendo un contraste en lo que el capítulo 10 del libro de Romanos, lo que Pablo viene relatando y diciéndonos que la razón por la que el Mesías no fue recibido en Israel, eso no tiene absolutamente nada que ver con las bendiciones y las promesas que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda la descendencia del pueblo de Israel. Versículo 11, capítulo 11, verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura: con mi boca a Dios invoqué contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Hablando del Señor: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en un tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si no por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La promesa de este reino de 1000 años para el pueblo de Israel jamás nunca se clausuró, jamás nunca se transfirió y jamás nunca
se quebrantó. Algo muy importante que tenemos que entender: en el reino milenario, el centro del universo, la capital del mundo, será Jerusalén. De allí el Señor mismo, es el que descenderá, el Señor mismo es el que vendrá, el Señor mismo es el que gobernará desde ese lugar, desde ese trono. Desde ahí mismo el Señor juzgará a las naciones. El Señor será nuestra vida, será nuestra luz, será todo lo que el Señor nos prometió como pueblo, como iglesia y como la novia del Cordero. Bendita la misericordia del Señor, bendita la gracia y misericordia de Dios. Entonces, en este reino milenario, el centro de toda adoración, el centro de toda convocación será Jerusalén. Vendrán las naciones, vendrán los pueblos de todos los lugares del mundo, vendrán y harán y rendirán homenaje a Yeshua HaMashiach como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros como pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo, como la novia del Cordero, la que ha sido redimida por la sangre bendita del Cordero de Dios, nosotros gobernaremos juntamente con ellos, juntamente con el pueblo escogido de Dios que se llama la nación de Israel. Cuando Cristo desciende en las nubes, cuando Cristo viene y pone sus pies, sienta sus pies en el monte de los olivos. Mire lo que el profeta Miqueas, nos dice con respecto a este maravilloso evento que tomará lugar durante estos 1000 años de gobierno mundial del Señor desde Jerusalén. Capítulo 4 del libro de Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y el más alto entre los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Escuchan bien? Correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará los caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, pero de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Maravilloso y bendita sea esa promesa que el Señor le hizo al pueblo judío, al pueblo de Israel. El Señor no cambió, el Señor jamás nunca cambió de parecer. El Señor jamás nunca desechó a la nación de Israel, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos tomamos algunas cosas y muchas veces las decimos tal vez por ignorancia. Muchas veces las decimos porque pues es lo que todos los demás dicen y nosotros las volvemos a repetir y nos convertimos en unos loritos y decimos de que nosotros somos, la iglesia es la niña de los ojos de Jehová. Amados hermanos, déjenme decirles una cosa. La niña de los ojos de Jehová no es la iglesia. La niña de los ojos de Jehová es el pueblo de Israel. Nosotros tenemos una bendición más grande y poderosa. Nosotros somos la esposa, por el momento somos la novia del Cordero. Nosotros somos la novia del Cordero. Y en ese día, cuando el Señor regrese con poder y gloria, esto será maravilloso. Miren lo que el capítulo 24 del libro de San Mateo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es maravilloso. Él vendrá. En ese momento es cuando el Señor viene a prometer, a cumplir. Escúcheme bien, esto es importante a entender. En el rapto de la iglesia, el Señor viene y cumple su promesa espiritual a la iglesia, a la novia, a la que compró con su sangre en la cruz del Calvario. En la segunda venida, cuando todo ojo le verá, ahora el Señor viene a cumplir la promesa a su pueblo de Israel. Porque el Señor no ha desechado a Israel. Entonces ahora Él viene a cumplir su promesa al pueblo de Israel. Viene a liberarlos, viene a poner las cosas en orden, a cumplir la profecía que Él mismo le dio, a los profetas, que Él mismo le dio a sus patriarcas, y ahora el Señor viene a reinar juntamente con sus 12 apóstoles, juzgando las 12 tribus de Israel. Pero ahora también venimos nosotros, los santos, la iglesia de Cristo. Ahora venimos con el Señor a reinar, a establecer el orden en este mundo. En el mundo que quedó, en el mundo que continuará por 1000 años durante este reinado. Esto es algo maravilloso. Ahora bien, quiero que nos movamos con respecto a lo que será el reinado o el cambio ecológico que va a formar parte de este reino milenial. En este reino milenial es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de tranquilidad, es un reino de prosperidad. Ya no habrá pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá ninguna maldad. El diablo, y que el Señor le reprenda, al principio del capítulo 20, en el versículo 1, lo primero que el Señor nos dice antes de establecer su reino, este reino de justicia, este reino de paz y tranquilidad en esta tierra, lo primero que el Señor hace es que manda a un ángel, viene con una cadena, toma al diablo. Y esto es interesante, esto es maravilloso. Déjenme regresar ahí, porque quiero llamar la atención y quiero que consideremos este aspecto muy, pero muy importante. Miren lo que dice. En otras palabras, antes de que el Señor establezca este reino de 1000 años, literales, el Señor tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para establecer este reino. Y lo primero que Él hace es esto. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Hace 2 enseñanzas anteriores estaba hablando con respecto al mal entendimiento de lo que fue la traducción de la palabra abismo, que en el griego original la palabra abismo es tártaros, no es infierno. Infierno es Hades, infierno es Seol. Tártaros es el abismo. Los demonios están en el abismo.
Los ángeles caídos están en el abismo, que es el Tártaros. Y lo que el Señor hace es que toma al demonio, toma a Satanás, abre el abismo y lo encadena y prendió al dragón, la serpiente antigua, al que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y los arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esto es maravilloso. En el presente tiempo en el que estamos viviendo, a contradicción de lo que el amilenialismo dice, ellos dicen que estamos viviendo en el milenio. Ahorita, de acuerdo a ellos, nosotros estamos viviendo en el milenio, de acuerdo a los amilenialistas. De ser así, amados hermanos, pueblo de Dios, iglesia santa de Dios, esto para mí no parece milenio. El diablo no está encadenado, número uno. El diablo sigue suelto, sigue gobernando y controlando el mundo entero. Las huéspedes de maldad, las potestades y todos los gobernadores, todos estos altos rangos diabólicos y satánicos aún están controlando este mundo. Los demonios, los soldados rasos todavía están controlando y están infiltrados en la misma iglesia. En las mismas iglesias hay tantos endemoniados, en las mismas iglesias hay hombres que aparentan ser pastores, que aparentan ser ministros, que aparentan ser apóstoles y profetas, y están más endemoniados que el mismo Gadareno allá en los tiempos de Jesús. Entonces, si vivimos en el milenio, de acuerdo a los amilenialistas, amados hermanos, esto no parece milenio. Pero antes de que este reino milenial sea establecido, lo que el Señor hace es atar a Satanás, echarlo al abismo, encerrarlo y ponerle un sello para que ya no haya más maldad. Ahora, cuando Satanás y sus demonios han sido encerrados en el abismo, es entonces, escuche bien, es entonces y solo entonces cuando habrá una transformación de este planeta. Habrá una transformación de la ecología, de la fauna. Habrá una transformación de todas las cosas. Y ahora sí, vayámonos a lo que es esta bendita promesa con respecto a la transformación de este mundo cuando el Mesías regrese a esta tierra en condición de rey y señor, ya no como salvador, en condición de rey y señor, a gobernar en el trono que le prometió a David, que ese trono iba a ser eterno y que ese trono jamás, nunca iba a ser destruido. Bendito sea el Señor. Muy bien, en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Mire lo maravilloso que son las promesas del Señor con respecto a lo que va a ser este glorioso y maravilloso reino de 1000 años. La transformación fisiológica, geológica que habrá y que ocurrirá en ese momento es maravilloso. Quiero leerles, vamos a leer desde el versículo 1, para que tengamos un mejor entendimiento, un mejor contexto de lo que el Señor está hablando con respecto al reino milenario. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni se guiará por lo que oigan sus oídos. Esto es interesante. Mire cómo ahora el Señor está haciendo una breve pero excelente explicación, una breve pero excelente aclaración entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. ¿Cómo nosotros juzgamos así a la ligera? Juzgamos por lo que vemos, juzgamos por lo que sentimos. Ay, hermano, es que yo siento que el hermanito. Ay, hermano, es que yo pienso que la hermanita. Y el Señor dice que Él no va a juzgar por lo que mira o por lo que siente. Por eso es que el Señor nos manda en el capítulo 7, versículo 7, 17 del libro de San Mateo. También el Señor nos dice que nosotros debemos de juzgar. Él quiere que nosotros tengamos esa habilidad, esa potestad de poder hacer un juicio, de poder juzgar. A nosotros no se nos ha prohibido juzgar, pero se nos ha dado una regla magna para poder juzgar. Y eso es como juzgar con justo juicio. De la manera que el Señor está diciendo que Él va a juzgar no por lo que mira o no por lo que le cuenten, sino que Él va a juzgar con justo juicio. ¿Por qué? Porque el cetro, el trono de la majestad de Dios es verdad y justicia. Qué maravilloso es el Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 4 con respecto a lo que será este cambio ecológico, este cambio atmosférico y este cambio fisiológico que tendrá lugar y tomará lugar en el momento del reino milenial de Cristo. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora bien, esto es maravilloso. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías y se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid o de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán más mal ni engañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Esto es maravilloso. Ahora bien, esto es uno de las afrentaciones o confrontaciones que por mucho tiempo en el ámbito teológico siempre se ha discutido este tema, en el cual el grupo de los postmileniaristas y los amileniaristas no pueden, en otras palabras, no les cabe en la mente. Para ellos esto es algo tan descabellado de nosotros, que podamos imaginar de que durante los 1000 años del reino milenial de Cristo habrá una transformación
ecológica, una transformación atmosférica, una transformación botánica, una transformación de la sauna, a donde las serpientes ya no tendrán veneno, a donde los escorpiones ya no destilarán veneno, a donde el león ya no querrá comerse al becerrito, a donde el tigre ya no querrá comerse a la gacela, a donde el hombre podrá vivir en paz, a donde el hombre podrá vivir una vida de amor, una vida de tranquilidad, a donde ellos sembrarán y nadie les robará, a donde ellos construirán casas que no va a venir otro, no van a venir los mareros a ponerle renta para cuidarles su negocio. Esto es algo que para la mente de los amilenialistas y para la mente de los postmilenialistas, esto es una idea descabellada. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice que todas estas cosas van a suceder y todo esto es lo que el Señor nos está prometiendo, es lo que el Señor nos ha manifestado en su palabra, mi pregunta siempre ha sido esta y mi manera de contestar siempre ha sido esta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poner en duda, para poner en tela de juicio lo que la palabra del Señor nos dice? Si la palabra del Señor me dice que vendrá un tiempo durante esos 1000 años a donde el león va a comer zacate, a donde el león ya no va a querer comerse al cabrito, a la becerra, ya no va a querer comerse a la gacela, al venado. Si la palabra del Señor me dice eso, ¿cómo es posible que yo pueda, en mi razonamiento natural, como eso es algo inconcebible en mi razonamiento natural, ¿cómo es posible que yo pueda decir, bueno, no, es que eso yo no lo entiendo, eso no es posible? ¿Cómo es posible que eso va a pasar? Y como no lo puedo entender, no lo puedo analizar, no puedo meter algo que es infinito, porque todo lo que sale de la mente y de la boca de Dios es infinito. Entonces, ¿cómo yo puedo meter lo infinito, lo que no tiene límites, meterlo a una cabecita de cacahuate limitada? Aún con todo el conocimiento, aún con todas las maestrías, aún con todos los títulos teológicos que puedas tener, aún así nuestra mente es tan finita y tan limitada que no podemos meter o entender la infinitud, la plenitud de la sabiduría del Dios Todopoderoso. Entonces, como no podemos entender eso, entonces tenemos que negarlo. Ese es el hombre. Ese es el ser humano. Ha sido así desde el principio. Esto no es nada nuevo. Esto no es nada que sucedió en el siglo XXI. No. Esta es la historia del ser humano. Cuando no podemos entender el pensamiento de Dios, cuando no podemos entender los caminos de Dios, no los podemos entender, no los podemos comprender, no los podemos analizar, no los podemos figurar, no podemos meter la magnitud de ello en nuestra cabeza. Entonces nos quedan dos opciones. Una, aceptarla tal y como es. Eso se llama fe. O la segunda opción, dudar de ella, decir que eso no existe, que eso no puede ser. Entonces, por esa razón es que el Señor le dice a sus discípulos, bienaventurados los que creen sin ver. Pero siempre van a haber los Felipes. Siempre van a haber aquellos que no pueden creer algo hasta que lo miran.
Déjame meter el dedo en tu costado, Señor, y cuando haga eso, entonces sí creo. Bendito sea el Señor que Felipe tuvo la oportunidad de poder hacer eso y meter la mano, meter los dedos en su costado y darse cuenta que el que estaba ahí fue y seguirá siendo el unigénito Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, parte de lo que nosotros ahora conocemos como la segunda persona de este Dios Todopoderoso. Un Dios, no tres dioses, un Dios que se manifestó en tres diferentes personalidades, independiente la una del otro, con la misma esencia de ese Dios Todopoderoso, de ese Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, ni mucho menos 4, 5, 6 dioses. Miren, ahora, miren lo que el capítulo 24 del mismo libro del profeta Isaías, capítulo 24, y quiero leerles del versículo 21 en adelante. Capítulo 24, versículo 21 en adelante. Esto es maravilloso cuando vemos lo que en realidad este cambio ecológico que va a ocurrir durante estos 1000 años, a donde no habrá más ladrones, no habrán más maras, no habrán más setas, no habrán más carteles, no habrán más dictadores mundiales, el anticristo, el falso profeta y el mismo diablo, el dragón, la serpiente antigua, estarán metidos en el infierno, no en el infierno, en el abismo, en el mismo abismo. ¿Por qué? Porque habrá un cambio, y ese cambio, mire lo que dice el capítulo 24, libro de Isaías, versículo 21. Leemos: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los que son encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol confundirá. Y cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, delante de sus ancianos, sea glorioso. Este reino en el cual las mujeres darán a luz sin dolor, porque la maldición que Eva acarreó en el capítulo 3 del libro de Génesis fue el pecado de Eva la que atrajo la maldición del dolor de partos. Durante el reino milenial, las mujeres, los sobrevivientes humanos, la tercera parte, escucha bien, la tercera parte de la humanidad que sobreviva los 7 años de la tribulación, estos serán seres humanos como tú y yo. Ellos seguirán procreándose, ellos seguirán teniendo hijos, ellos seguirán multiplicándose en la faz de la tierra por 1000 años. A donde ya no habrá muerte, ya no habrán animales ponzoñosos. Ellos podrán entonces vivir en un mundo, en un periodo de paz, el cual jamás nunca ha sido visto en la historia del ser humano. Se cree que en los 6000 y pico de años de historia del ser humano, en estos 6000 y pico de años, nomás han existido 26 años de paz en la historia del ser humano. 26 años de paz en la historia del ser humano.
Pero ahora la palabra del Señor nos dice que Él nos dará un reino de paz y seguridad por 1000 años, a donde la justicia de Dios, la justicia de Yeshua HaMashiach será tan grande y tan maravillosa, donde el amor y la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Rey de la iglesia, el que nos ha liberado, el Cordero de Dios que nos rescató de las tinieblas a la luz, ahora nosotros estaremos con Él, formando parte en este reino de 1000 años que es tan maravilloso y tan glorioso. Desafortunadamente, hay personas que aún no creen en esta promesa del Señor. Hay personas que siguen creyendo y que siguen pensando de que la iglesia pasará y atravesará la gran tribulación, de que la iglesia sufrirá los castigos de las copas de la ira de Dios, los castigos de los siete sellos, los castigos de las 7 trompetas. Mas sin embargo, amado pueblo del Señor, y esto es lo maravilloso de las promesas que el Señor le hizo tanto al pueblo de Israel como las promesas que el Señor le hizo a la iglesia. A Israel le prometió una tierra, a Israel le prometió un reino, a Israel le prometió de que ellos iban a ser el centro, el ojo central del mundo cuando su Mesías se presentara y gobernara sobre toda la faz de la tierra, e Israel será el centro de adoración. Israel, la capital de Jerusalén, será una vez más la capital del mundo entero. Y todos tendrán que venir, y todas las naciones, todos los reyes, todas las personas, todos los poderosos del mundo tendrán que ir durante este periodo a adorar, a rendir tributo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, como cabeza de los montes, como los collados más altos en el monte. Y nuestro Señor Jesucristo será el que gobernará en este periodo. Amado pueblo del Señor, iglesia, santo pueblo de Dios, esto es lo maravilloso. Cuando nosotros podamos experimentar la justicia, la misericordia, el amor de Dios, lo que el Señor le prometió a la iglesia, lo que el Señor le prometió a su pueblo de Israel, a la niña de sus ojos. Esto es maravilloso. Y sabes una cosa, porque las promesas del Señor son eternas. Las promesas del Señor son inquebrantables. Las promesas del Señor son inmutables. No puede el Señor, no está en su naturaleza el poder cambiar su plan, el poder moverse de una posición a otra. El Señor es maravilloso y el Señor nos ha prometido a todos y cada uno de nosotros, a los que le amamos, a los que amamos su venida, a los que hemos guardado nuestra fe, a los que hemos defendido su palabra, a los que hemos defendido esta bendita y gloriosa palabra que le llamamos la palabra del Señor, esta revelación maravillosa que el Señor nos ha dado. Esto, amado pueblo del Señor, es la recompensa de los santos. Esta es la recompensa de los justos. Esta es la recompensa de los que han sido justificados por la fe en el Mesías de Israel. Esto es el resultado y la recompensa de todo aquel que ha entregado su vida y ha puesto su confianza en Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, en Yeshua HaMashiach. Y por esa razón es que el apóstol Pablo en el capítulo 8 y verso 1 del libro de Romanos dice que ninguna condenación, ninguna, absolutamente nada, cero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que reposan en Cristo. Esa es la promesa.
Esa es la promesa que el Señor le dio a la iglesia, independientemente de la promesa que le dio al pueblo de Israel. Al Señor le plació escoger a un pueblo. Al Señor le plació a escoger a un hombre, a Abraham, para de que de sus lomos, de su descendencia, de su simiente, de su cera, el poder crear una nación que le iba a llamar pueblo escogido, nación santa. Eso es Israel para el Señor. Por eso es que el Señor le llama la niña de sus ojos. Él no ha desechado a Israel. Nosotros como iglesia no hemos tomado el lugar del pueblo de Israel. Nosotros no somos el Israel espiritual. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la novia del Cordero. Somos la iglesia vencedora, la iglesia triunfadora, la iglesia que la muerte, la puerta de la muerte, las llaves de la muerte y del infierno, del pecado, todo eso fue conquistado, todo eso fue tomado. La victoria el Señor se la dio a sus santos de la iglesia en la cruz del Calvario, cuando vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, como el Mesías Salvador, como lo que Él es. Porque esto es maravilloso que nosotros podamos entender. La palabra Yahshua es un compuesto de Yahweh y Shua, salvación. Yahshua, Yahweh salva, Jehová salva. Cuando Él vino como Yahshua, Él vino a salvar al pueblo de Israel. Y por la misericordia del Señor y la rebeldía de Israel, nosotros, como los de afuera, Él nos llamó de afuera como olivos silvestres y nos llamó de afuera hacia adentro. Por esa razón es que la palabra iglesia, eclesia en griego, viene de dos palabras compuestas, ek, sacar de afuera. Y cuando se une iglesia, la palabra eclesia, eso significa que el Señor nos sacó de afuera y nos trajo hacia adentro. El olivo silvestre, la ramita que no tenía, que vivíamos afuera de las promesas de Israel, sin Dios y sin esperanza. Pero en la misericordia y en la bendita y gloriosa misericordia de Yahshua HaMashiach, Él nos tomó esa ramita silvestre, la tomó, la cortó y la injertó en el olivo verdadero. Y ese olivo verdadero, no me malentiendan, no es Israel como tal, no es la nación de Israel. Ese olivo verdadero es Cristo Jesús. Entonces, de este pueblo que no lo buscaba, de los que no lo buscaban, Él, no fuimos nosotros los que lo buscamos, Él vino y nos buscó. Él vino y nos encontró. El mensaje primordial de Cristo, de Yahshua en su venida, en su primera venida, fue simple y sencillamente este. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendita la gracia y la misericordia de nuestro Dios y Padre, nuestro gran Dios y Padre celestial, que amó a este mundo de tal manera que entregó a su unigénito Hijo,
para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados del Eterno, iglesia santa, iglesia de Dios, pueblo del Señor, el mensaje de la cruz es el mensaje que Yeshua HaMashiach trajo a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que la gloria, la misericordia del Dios Todopoderoso, el shalom del Eterno sea con ustedes, la paz sea con ustedes, la gracia y la misericordia de Dios les sustente a todos y cada uno de ustedes y a su familia. Que el Señor les bendiga. Maranatha.